El Washington Post ha despedido al 30% de sus periodistas y se han enterado por un tuit. Algunos de ellos estaban en medio de campos de batalla. Es probablemente uno de los procedimientos de despido más locos de la puta historia. O sea, el Washington Post, que en general es un periódico muy aclamado y muy importante, han recortado el 30% el personal porque pues no es rentable. De hecho, es que se han hundido en suscripciones y todo. Bueno, esto ya lo hablamos hace un año. De hecho, yo fui a un foro para hablar con periodistas y tal, y yo fui bastante pesimista y dije que el modelo de periodismo se va a acabar y que la mayoría de medios de comunicación van a parecerse más a mí que yo al contrario. Lo cual no digo que sea bueno, es una barbaridad. O sea, que el modelo del periodismo está muerto es literalmente así. O sea, el modelo... Y yo he hablado con muchos medios grandes y con gente de medios y la mayoría... O sea, de aquí a 10 años, los medios de comunicación y los periodistas, el 80% no va a tener trabajo. Pero por una cuestión simple, que no son rentables. La gente no se fía a los medios de comunicación, no se suscriben y los costes asociados al periodismo son muy caros. O sea, el periodismo real es caro de cojones. O sea, tener a un tío investigando algo durante meses para generarte un artículo o una investigación que después muchas veces no te va a tener tal. O sea, el periodismo es probablemente uno de los sectores menos rentables. De hecho, no es rentable. Por eso los compran. Es decir, o sea, yo soy rentable porque soy una persona y genero para yo comer, quiero decir que no hay mucho más. Pero yo hago el trabajo que en un periódico harían 5 personas. Eso lleva a que haya ciertos, evidentemente, problemas. Porque es un poco lo mismo que pasa con el OBS. O sea, al final el OBS es un programa que en un sitio normal, por ejemplo en una radio, lo tendrían que operar una o dos personas, aparte del que presenta, aparte de la información. O sea, yo hago un poco todo. O sea, yo me busco la información, yo me organizo el stream, yo me produzco el stream, yo hago todo. Cuando antes normalmente lo hacía una persona. O sea, antes normalmente lo hacían 5 o 10 personas, con lo que eso tenía asociado. También el modelo de suscripción. O sea, el modelo de periodismo ha cambiado mucho. Antes la gente compraba el periódico todos los días, o cada 3 o 4 días, y tú ibas, lo comprabas y valía 2 euros, y era normal pagar ese dinero por un periódico porque todo el mundo aceptaba que tenía un valor. Ahora que se ha digitalizado y que no existe suficiente confianza en los medios de comunicación, pues literalmente... o sea, el modelo se ha acabado. O sea, es un modelo en decadencia que ya no tiene mucho sentido. No significa que no deba de existir, el periodismo debe existir, pero vamos, que es una cuestión muy complicada. Más que nada por eso, porque a medida que muchos medios de comunicación, vamos, tuve una conversación hace poco con varias gente de muchos medios, y están jodidos porque igual hay páginas de medios súper grandes que han perdido como el 60 o 70% del tráfico en 5 años. Que es que tu medio se muere, porque ya no funciona así, ya la gente no clica en tu artículo, sino que lee el titular, ve la información en formato TikTok, ve la información en formato tweet. O sea, ya nadie hace clic, y lo que daba dinero a los periódicos era hacer clic y que dentro del artículo te saliera publicidad. Pero si tú no clicas dentro, o por ejemplo la IA, que eso también es otra locura, ¿no? Que en Europa lo quieren tirar. Pero si tú buscas una noticia, te va a salir antes un resumen hecho con inteligencia artificial que clicar dentro de la página. Con lo cual te estás cargando el modelo de monetización de la mayoría de gente. O sea, lo que pasa es que había una democratización de la información tan rápida que el modelo de negocio ha ripeado. Entonces, sí, claro que con el modelo de periódico en papel también pasa lo mismo, pero pagabas por él. O sea, a ti no te... O sea, a mí como, yo qué sé, como productor de un periódico no te importa que tú leas más o menos. Lo que te importa es que pagues por la información. Pero si no pagas por la información, estás cooked, ¿sabes? Y no podrían recuperar la confianza de la gente. Bueno, eso están intentando muchos. Al País no le va del todo mal. Creo que El País es el periódico con más suscriptores en España. Y muchos periódicos están consiguiendo readaptarse a nuevos formatos. Pero la cosa es que en España muchos medios se están yendo a la mierda. El tema del Washington Post es que es un recorte que sobre todo viene con eso, con la línea de que literalmente Lizzie Johnson, que es muy conocida en este mundillo porque básicamente hace cobertura de guerra en Ucrania, desde literalmente pone: me acaban de despedir del Washington Post en plena guerra. No tengo palabras, estoy devastada. O sea, literalmente la tía jodida, sin recursos y el problema es estructural, o sea, el problema es incluso más grande. Porque, claro, la desaparición del periodismo como modelo de negocio no hace que desaparezca el periodismo, sino hace que se adapte. Para mí es una consecución, ¿no? O sea,
desde que en los 80-90 se empieza a perder el modelo de financiación del periódico, los medios empiezan a necesitar grandes capitales para poder sostenerse, lo que termina básicamente haciendo que quienes dictan las líneas sean los grandes fondos o los políticos que dan dinero. Entonces, en España, ¿qué ha pasado? Que OC Diario y otros muchos medios del palo, del 30 al 70% de la financiación de un periódico puede llegar a ser en España pública, gracias a publicidad institucional. Entonces, claro, o sea, antes, por el modelo de competencia de periódicos, que eso, o sea, desde los años 30 hasta los años 80 ocurrió, bueno, 90, ocurrió muy tocho y cualquiera podía tener un periódico porque era como, yo qué sé, como esto. O sea, si yo hago un stream de 3 horas y me pagáis cada uno cierto dinero, es rentable que yo lo haga. Pero si la gente deja de comprar periódicos, ya se deja de valorar la información o se vuelve masiva, o la gente deja de confiar en los medios directamente, te quedas sin pasta. Al final, el hecho de que la gente no consuma periódicos o vías de información, lo que termina haciendo es que esos periódicos se vendan a poderes para poder sobrevivir económicamente. Y para mí para mí este análisis es el que explica por qué los medios de hoy están tan sesgados. Y es porque no sobrevivirían en un libre mercado dependiendo de suscripciones, básicamente. O sea, y sin anuncios. O sea, porque los anuncios, quieras que no, también son de otras empresas que pueden condicionar tu línea editorial. Entonces, yo, por ejemplo, podría ganar a lo mejor 10 veces más de lo que gano si hiciera otras cosas, pero rompería mi línea editorial y ya no podría opinar lo que quisiera. Y no podría cagarme en la madre de quien yo quisiera. Eso es lo que le puede pasar a un periódico, con la diferencia de que igual tienen 30 empleados. O sea, yo puedo ser independiente porque vosotros lo pagáis, básicamente. Si vosotros no lo pagarais, probablemente ni me dedicaría a esto, porque no engañaría, ¿no? No me dedicaría a hacer propaganda. Pero otros medios, pues igual es más difícil. Porque además lo que les ha pasado ha sido muy lentamente. Entonces, muchos propietarios de medios están como tomando dos tipos de decisiones. O despiden a todo el mundo y los convierten en IA, como ha pasado con ya varios medios, o no despiden, pero se venden al mejor postor para ver quién está interesado en pagar para mantener eso. Entonces terminas teniendo grandes grupos de presión, muchas veces internacionales, que pagan a medios para que tengan líneas. Shoka, gracias por 16 meses. Enertel, gracias por los 6. Nacho García, gracias por los 2 meses. ¿No suena las subs? No sé por qué hoy no suena las subs. Igual es porque está caído él. O la tercera vía, que era una costa de publicidad institucional. Sí, bueno, eso es probablemente lo más... ¿Suena estática? ¿Suena estática? Hola, 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 hola. Ahora se escucha mejor. Igual. ¿Ahora? Vale, bueno. Entonces, pues bueno. Y de hecho, a raíz de esto, el director ejecutivo del Washington Post ha renunciado. Yo creo que espera una época un poco complicada porque, siendo cruelmente analítico, y además cada vez me dan más la razón de hace unos años, yo creo que el modelo de periodismo clásico se ha muerto ya. O sea, no se sostiene. Yo creo que ahora lo que vamos a vivir es un proceso lento de adaptación del formato periodismo al formato entretenimiento informativo. Es decir, un poco lo que hago yo. O sea, te informo, pero ya tiene un calado directo. Es decir, no esperes solo información, porque no vas a pagar por ello. O sea, hay tanta información que la gente ya no tiene valor sobre ella. Antes la información estaba muy aislada, tenías que tener un periodista, alguien que estuviera puesto para eso. Ahora ya la información, gracias a la masificación de internet, no la valora nadie. Información hay en todas partes. O sea, todo el rato tienes información a tu lado. Ahora lo que buscas es, de hecho, confianza. Probablemente relación a la información, es decir, conocer que la información que recibes es de alguien que confías en él. Hay muchos medios, pero ya no te fías de todo el mundo. Y ya con la decadencia de la confianza en el sistema, de la administración, del sistema económico, los medios de comunicación se han vuelto el enemigo de la verdad porque atienden muchas veces a intereses de esos mismos fondos que los mantienen vivos. Entonces mucha gente no se fía de los medios de comunicación. ¿Qué hace esa gente? Buscar representantes o referentes que les generen confianza o que al menos no parezca que son una especie de, yo qué sé, personas que quieren engañarles. Por eso Vito Quiles, por eso un montón de gente ahora mismo que está en esa línea está triunfando. Porque representan, da igual si dice la verdad o no. Y eso es un poco también el problema. Porque el periodismo es algo muy... Coño, el periodismo hay colegios de periodistas, sindicatos, y todos tienen códigos, y todos los periodistas que estudian tienen que acogerse a esos códigos, pero cuando el periodismo se vuelve algo muy democrático, pierdes el control, porque todo el mundo es un periodista en la práctica. O sea, cualquier persona puede encontrar información, divulgar información, o estar en una de las partes del proceso de la divulgación de información.
no puedes controlar a todo el mundo, e incluso eso se empieza a volver conflictivo, porque quién tiene o no derecho, ¿no? O sea, si todo el mundo puede divulgar o puede actuar en nombre como periodista, porque además en España no hay una definición de periodista. Periodista es cualquiera que ejerce el periodismo, poco más. O sea, no hay... Por eso cuando dicen Vito Quiles no es periodista. Vito Quiles es periodista porque trabaja en un medio de comunicación, punto. O sea, de hecho, yo no soy un periodista porque yo no trabajo en un medio de comunicación. Y la definición es un poco esa. O sea, cualquiera que trabaje en un medio de comunicación y que ejerza la labor de periodista en un medio de comunicación es periodista. Te puede parecer mejor o no, pero no hace falta tener la carrera de periodismo para ser periodista. Entonces, eso genera una serie de conflictos en relación a quién merece o no estar en ciertos puntos, ¿no? Es como, ¿quién merece estar haciendo preguntas a políticos en el Parlamento? Un youtuber que, yo que sé, que sea, yo tengo derecho a eso. ¿Tengo yo más derecho que Vito a estar ahí? ¿O Vito tiene más derecho que yo? O sea, ¿y qué es lo que valoras? Valoras... ¿Sabes? Es que es una serie de cosas que por falta de definición y por falta de adaptación al sector, pues se ha ido un poco yendo a la mierda. Porque es que al final solo hay que ver las acciones de Prisa o las acciones de cualquier medio periodístico que se han ido a la mierda. ¿Sabes? Entonces al final estamos viendo como ese proceso de ya no hay. Entonces es muy difícil. O sea, yo ni siquiera sé exactamente qué va a pasar. Pero es cierto que cada vez la información es más entretenimiento, que esto a los periodistas no les gusta nada. O sea, cada vez la información es más entretenimiento. O sea, la gente no se informa por querer estar informada, se informa por querer estar entretenida. Es un poco lo que hacéis aquí. Yo creo que muchos no entráis a este stream diciendo, ¡buah! Quiero saber todos y cada uno de los datos y no sé qué. Es como, vale, tengo tiempo, la información me gusta y me apetece saber qué pasa en Kuala Lumpur. Me voy a olvidar mañana, no es relevante para mí, es entretenimiento, o sea, me gusta entretenerme y después también me gusta tener información, pero bueno, es ese mix. Entonces, la cultura de Internet y la democratización ha hecho que tanta información tenga que convergerse de alguna forma. Y los medios clásicos no les gusta nada eso porque es muy difícil para ellos poder crear esas raíces sin perder lo que es la base del periodismo, que supuestamente es la neutralidad, o al menos la neutralidad editorial. No que tú no puedas tener opinión, que existen las columnas, sino que la información no tenga desde el inicio un sesgo, porque mi información, yo intento que no, evidentemente, porque cuando presento la información, primero presento la información y después doy mi opinión y después hago mi análisis, pero yo hago como el papel que haría en una tertulia, lo haría tanto el presentador como el tío que haría en la recopilación de información, como después el tertuliano, o sea, lo hago todo. Eso puede estar bien para gente, o sea, pues si soy honesto, pues puede estar bien, pero a la vez, a muchas personas que a lo mejor no sepan detectar eso, pues se cree que no tiene sesgo. No, yo tengo sesgo y a mí cuando me preguntan yo digo que tengo sesgo. O sea, yo lo que digo es que intento que cuando expongo la información no tenga sesgo, sino que yo tengo sesgo. Es diferente. O sea, una cosa es que la información, como tal, o sea, el objetivo, lo que es o no es decir, se estrella un avión, pues una cosa es que se estrella un avión y otra cosa es que cuando se estrella un avión, yo presente que se estrella un avión diciendo que dentro del avión hay un tío que iba con una patente y que por eso se ha estrellado. Eso es sesgo de información. Porque yo estoy añadiendo posibilidad a esa información. Y Epstein, el caso de Epstein, es la mejor referencia a eso. O sea, ¿no os habéis dado cuenta con el tema de Epstein que todo el mundo que presenta la información de Epstein no presenta información, presenta un sesgo de información? O sea, presenta algo que ha pasado, pero desde el inicio ya te están dando una valoración. O sea, ya están añadiendo una estructura para que tú saques una conclusión. Por eso cuando he intentado enfocar todo el tema de Epstein, lo he hecho desde la perspectiva de, oye, existe esta información, puedes llegar a esta conclusión con esta información, pero falta todo este resto para poder entenderlo. O sea, con lo que ha pasado en Epstein es simplemente coge a alguien información y te dice lo que está pasando en esa información o no, aunque no sea por qué. Es como lo de que Epstein estaba en un sitio a la CIA, que eso es literalmente desinformación. Yo qué sé, esto de Trump Trump violó a una menor de 13. ¿Por qué? Porque lo pone en un documento. Pero claro, ese documento es de una denuncia anónima. Lo correcto sería decir, Trump sale nombrado en los papeles de Epstein, denunciado por una denunciante anónima en 2025, y explicar toda la situación. Porque si no, no estás dando información, estás presentando un sesgo a la información directamente, ¿sabes? O sea, eso es como el problema. Es difícil, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es que yo he aprendido gracias a que he estado muy relacionado con sindicatos de periodistas y tal, pero todo el mundo se equivoca, ¿eh? O sea, además, en cuanto más amateur es, más fácil. Porque no tienes tanta gente detrás mirando qué haces, qué dices.
Entonces sí que ser un poco honesto y humilde. Eso tiene su parte buena, que es que si me equivoco y alguien en el chat me lo dice, lo voy a reconocer rápido, pero a la vez puede que yo me equivoque y no me dé cuenta hasta dentro de una semana. Entonces eso es un conflicto al final de todo lo que está pasando. Y para mí un poco esta línea del Washington Post es el último pick. Es que solo hay que ver cualquier periódico. O sea, cualquier gran periódico estadounidense está muerto y el Washington Post es el periódico del Watergate. Pero también hay una cosa que está pasando, que es que la exposición a la información es tan grande que hay un Watergate cada año. No sé si me pilláis. O sea, el Watergate, si sabéis que fue, que se metieron básicamente republicanos dentro del Hotel Watergate, que es el hotel donde los demócratas celebraban pues sus congresos y tal, y fueron a robar información del partido y los pillaron, y Nixon y tal. Bueno, un caso muy importante. Cuando salió eso y lo investigaron, fue el puto caso periodístico de la década. O sea, fue una locura. Una investigación de la hostia, una implicación de la lucha contra el poder que todo el mundo deseaba. Pero es que cada año hay un Watergate ahora. O sea, el problema es que ya el periodismo, incluso en ese sentido, el periodismo de investigación, ya no es rentable porque a la mayoría de gente no le importa que haya tantas cosas. Antes, pues estaba como este prestigio, pero ahora pasa cosas todo el rato. Entonces la gente está tan sobreestimulada y antes tú... ¿Qué información recibías antes? La del periódico, o la de la tele o la radio, pero poco más. Y no es como ahora, que te metes en el móvil, entras en TikTok, en Instagram y tienes información todo el rato pasa algo. Todo el rato hay algo que ver aquí o en otra parte del mundo, o una teoría de la conspiración, información falsa. Entonces, who cares? O sea, vale, Trump ha hecho tal. Y es como lo de Epstein, ¿no? Que mucha gente dice, pero ¿cómo va a pasar que haya un grupo de pedófilos que controlan el mundo y nadie haga nada, nadie salga a la calle? Pues porque vivimos en una sociedad del shock. O sea, todo el mundo está tan acostumbrado a que todo sea una mierda que ya no vale la pena luchar por nada. Que es un poco lo que ya se advertía en los 70 con el tema de la violencia. O sea, cuando empezó a haber mucha visibilización de la violencia por la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam fue como la primera guerra realmente grabada en directo. Y ahí se empezó a ver a nivel psicológico el tema de cómo afecta a las personas ver gente morir en directo en la tele sin ningún tipo de censura, que fue cuando los periódicos y los medios de comunicación empezaron a tener una línea con eso porque era negativo socialmente que todo el mundo pudiera ver personas desmembradas, quemadas. O sea, era una barbaridad. O sea, ahora eso ocurre hasta cierto punto. Tú, con lo de Gaza sobre todo, todo el mundo ve de todo. Pero en esa época la violencia era una cosa muy rara, en el sentido de la civilización post Primera Guerra Mundial intentó esconder mucho la violencia diaria. Y cualquier tipo de violencia, sobre todo física, era muy tabú. Entonces, en el momento en el que los medios empiezan a enseñar como toda esta violencia tan dura, la sociedad empieza a perder como esa noción de... Es la terapia del shock. Es como ver niños desnutridos. Que dices, ay... Claro, si no lo has visto nunca, te da como... Bah, joder, qué mal, un niño, la pobreza. Cuando te lo dicen cada día o cada año, durante 20 años, te la pela. O sea, es así. O sea, a la mayoría de gente se la pela el hambre en el mundo, se la pela la guerra, se la pela el mal, porque están desensibilizados. O sea, te importaba al inicio cuando, pues claramente tenías como una relación, pero después ya no te sorprende. Ves un cadáver y dices, pues un cadáver. Que es un poco la naturaleza anterior a ese periodo. Después del periodo de la Primera Guerra Mundial, o sea, antes del periodo de la Primera Mundial, el mundo era así. O sea, la gente se moría, la gente se mataba, las cosas no estaban tan claras y nadie perseguía tanto la seguridad como se hizo después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de las armas químicas, del Tratado de Versalles y todo esto. Entonces estamos viviendo una época que es eso por 20. O sea, además yo lo he notado, tío. Yo no estoy nada... O sea, he perdido casi toda mi sensibilidad en el tema de la violencia. Pero también por parte de mi trabajo. Veo desmembramientos prácticamente cada semana. O cada 2 semanas. Porque, o sea, si quiero hacer una cobertura de guerra, si quiero seguir de cerca todo lo que pasa, Internet está plagado de vídeos de gente muriendo. Por 1000 cosas. Por guerras en Oriente Medio, por cosas que pasan, los cárteles en México, los asesinatos de esclavos en Argelia. O sea, cualquiera que esté puesto en información recibe demasiadas cosas que te desensibilizan, ¿sabes? Y yo eso además lo viví en primera línea porque yo lo he explicado alguna vez, pero yo cuando era pequeño me criaron en una granja y yo he ido de caza y yo tengo pues sentimiento racional de que no me gusta que hagan daño a los animales, pero es cierto que cuando llevas mucho tiempo expuesto a la violencia hay ciertos animales a los que ya no sientes pena.
Porque literalmente los has matado y los has degollado y les has cortado el cuello y te los has comido. Entonces, ya, pues sí, pues no me parece bien, pero yo qué sé, ¿sabes? Me da pena, pero no es que, ¿sabes? Si veo un perro aplastado, pues yo qué sé, es lo que hay. Entonces, esa misma sensación se extrapola como 20 veces. O sea, a mí ahora, por ejemplo, de hecho, yo lo considero mucho así. A mí ahora mismo me puede generar más sensibilidad un perro, a que alguien le pegue una patada a un perro, a que alguien le pegue un tiro a un humano. Pero eso no es porque, yo qué sé, tenga más sensibilidad a un perro. Es porque estoy más acostumbrado a la violencia contra humanos y menos a la violencia contra perros. Si yo todos los días viera una granja y viera cómo mi padre corta el cuello a una gallina, si le pegaran una patada a una gallina probablemente no me importaría, porque llevo 20 años viéndolo. O sea, vosotros, ¿cómo viviría nuestra especie si no, no? O sea, es decir, para poder sobrevivir tienes que sensibilizarte, porque si a ti te da pena un animal, pero tienes que comértelo, estás jodido, básicamente. Y eso se traslada a todo. Entonces, toda esa relación psicológica con el entorno y con la sobreinformación, yo creo que sí que es un gran problema, porque además se traslada a todo. Como nos desensibilizamos, nos volvemos más cínicos. Como nos volvemos más cínicos, tenemos una visión de la sociedad completamente diferente a lo que nos rodea. Y al final las decisiones que tomamos no tienen tan en consideración al resto, porque no nos importan. Porque hemos normalizado esa situación. No es la primera vez en la historia, ¿eh? De hecho, históricamente hay un montón de referencias de este tipo de sucesos en toda la historia de la humanidad, de épocas muy violentas, donde las personas se volvían literalmente bestias que no valoran absolutamente nada, y después en épocas, yo que sé, en ciertas épocas de Roma, donde la más mínima expresión de violencia se veía como un signo de barbarie en el que tú perseguías a todo el mundo, ¿no? O sea, si alguien se comportaba de forma violenta con otra persona, no tenía ningún tipo de justificación. Y yo creo que vivimos en ese proceso durante un tiempo, hace no mucho, y creo que eso ya se ha acabado. O sea, creo que había un tiempo, igual desde los 90, ¿no? Que ya no había tantas guerras, ya habían pasado 20 años, varias generaciones sin vivir ningún conflicto televisado, porque dejaron de hacerse, básicamente. O sea, porque, bueno, o sea, pasó Irak y tal, pero bueno, la guerra de Irak-Irán en relación a su televisación fue muy baja en relación a otras, ¿no? Entonces, desde el 85 hasta el 2000 y pico, cuando empieza la guerra contra el terrorismo, yo creo que sí que se volvió a sentar ese no hay justificación para la violencia, que todavía hoy mucha gente de cierta edad tiene esa filosofía, y creo que cada vez más la gente joven no tiene esa filosofía. También por el tema de los videojuegos, ¿eh? Eso yo estoy seguro de que el hecho de que desde los 10 años juguemos a juegos de asesinar a personas en tiempo real tiene también mucho que ver. Pero eso también es otro tema. O sea, una guerra de los Balcanes, sí, pero no estoy hablando de que hubiera guerras. Estoy hablando de que se emitieran en televisión. Y de que la forma en la que se emitiera en televisión fuera mostrando abiertamente violencia y violencia gratuita. O sea, en esa época ya se había firmado los convenios de periodismo sobre violencia que no existían durante la guerra de Vietnam. De hecho, joder, hay un montón, o sea, mucha parte importante del cine de los 70, porque la guerra de Vietnam empieza en el 55 y termina en el 75. O sea, toda la guerra de Vietnam tiene precisamente este tema de que es muy tocha. Porque gente que no había visto violencia en su vida, hijos de combatientes de la guerra, ven. O sea, es que es una locura los documentos. No sé si alguna vez lo habéis visto. Hay algunos en algunas páginas. Que literalmente las televisiones ponían a hombres siendo asesinados por napalm y viendo cómo se ardía su cuerpo. O sea, no era violencia necesaria, era violencia gratuita. O sea, era gente muriendo en un conflicto siendo asesinadas de formas absolutamente terribles. O sea, y los medios lo cubrían, lo grababan y lo subían. No había un... O sea, de hecho, un poco la película que más tarde también se hace, Nightcrawler, tiene un poco esta lectura de esa época en la que empieza a volver la violencia y se vuelve el espectáculo y la gente quiere ver la violencia. Quieren ver los crímenes, quieren ver cómo degollan a la gente, quieren ver las heridas. No quieren saber que alguien ha muerto. Quieren ver cómo lo han matado y quieren ver cuál es la grieta en su cuello y la sangre saliendo. O sea, quieren ver el sadismo. Y cómo el sadismo se vuelve un producto de una sociedad cansada y de cómo ese sadismo alimenta mucho la esencia de la gente, ¿no? Entonces, joder, hay un montón de novelas, ¿no? Que, o sea, muchas novelas muy guays de los 70, 60 son consecuencia de eso. ¿Cuál es el contexto de este tema? Que el Washington Post ha despedido al 30% de su plantilla y el periodismo se está muriendo. Y estamos hablando, pues, estoy analizando un poco la situación del periodismo.